Hola, soy Verónica Palafox, bienvenidos una vez más a otro episodio de Tenemos Mucho que Decir. El día de hoy vamos a hablar de un fenómeno que afecta al mundo entero desde el inicio de los tiempos. Esto no es algo nuevo, simplemente que ahora hay más medios de comunicación, hay más maneras de entender lo que está sucediendo, que es muy complejo, pero también se está cada vez polarizando más las estrategias y las políticas al respecto. Vamos a hablar sobre migración. Comenzamos. Ana Laura Rodela, ¿cómo estás? Muy bien, Vero, todo muy bien, gracias. ¿Y tú? También bien. Años de conocerte y en esta ocasión coincidimos con un tema que es súper complejo, lo platicamos hace unos días, de que no es tan simple como que, hey, ¿para qué vienen? O sea, los fenómenos migratorios han existido siempre. Siempre sean hasta los microfenómenos en que te casas con alguien de otro pueblo y te lleva al otro pueblo a vivir, hasta todas esas migraciones masivas por cuestiones políticas o por cuestiones de seguridad o incluso de fenómeno natural que se van dando. Pero nosotros vivimos en uno de los ombliguitos en donde esto se vuelve más y más y más complejo. Ciudad Juárez es una de las fronteras, no quizá, ahí sí tú me vas a ayudar porque tú eres la experta en la materia, no sé si es la frontera en donde más intercambio de personas hay, o si es más Tijuana, o si es más Laredo, no sé, ahí tú ahorita nos vas a platicar. Pero sí, Juárez es uno de los ombligos de migración del país, en el que de pronto en situaciones que se han dado algunos meses y que actualmente tenemos otra, se vuelve ya un asunto pues de conflicto, de problema de conflicto. Entonces, si quieres, empezamos de el hablar desde tu perspectiva, que aparte que eres experta en cuestiones de migración académicamente hablando, en la práctica pues estás coordinando el gran espacio que el gobierno federal pone en esta frontera para atención al migrante, que es el Centro Integrador para el Migrante Leona Vicario. Pero vamos a irnos desde el principio. Juárez nace como un espacio de migración. Sí, como lo comentabas, este es un fenómeno histórico, acompaña la creación de la humanidad, la migración, y sí, Juárez es una frontera que siempre pues, ha tenido presencia de migración, esta y todas las fronteras, pero yo sí quiero puntualizar algo que me parece bien importante. Estamos actualmente ante un tipo de migración diferente, creo yo, porque no estamos hablando solamente de la migración económica, del migrante económico, de este migrante que decide salir de su ciudad o de su comunidad de origen en vías de ganar dólares, en vías una vida mejor. Una vida mejor. El American Dream. Exacto. Creo que desde los últimos años, desde 2015 hacia la actualidad, estamos presenciando un fenómeno de migración de supervivencia, de personas que están saliendo de sus comunidades de origen forzadas u orilladas por situaciones demasiado complejas en donde la integridad y en donde la vida está en riesgo. Y aparte también hablar, pues sí, con mucha comunidad, con mucha pobreza, con mucha necesidad, pero pues no es la pobreza también la suma de muchas injusticias sistematizadas. Entonces, te digo, es una migración, creo que para poner y salvaguardar vidas, a diferencia de la migración quizá en los 80s, que era una migración más económica. Y también una migración de retorno, de gente que estaba periodos largos, pero eventualmente regresaba a la Navidad, a traerle dólares a la familia, que esa es otra también, ¿no? El intercambio económico que se da a raíz de ese tipo de migración. Exacto. Que estamos hablando de todos esos campesinos o jornaleros que de repente voltearon para arriba y dijeron, ¿y si voy por unos dolaritos? Porque no hay otra opción. Y se iban. Y luego poco a poco se empezaban a llevar a la familia. O, como bien dices, regresaban. Que en Juárez se da mucho
en esa primera, si le llamáramos históricamente hablando, en la migración de los famosos braceros. Exacto, eso es como un programa estandarte, ¿no? De este intercambio de migración e intercambio económico. Entonces te digo, sí, puntualizar que ahorita actualmente no estamos viviendo quizá una migración económica, sino más una migración le llamamos nosotros, ¿no? De personas que son proclives a protección internacional. Estamos hablando que merecen mayor protección y sobre todo empatía por parte nuestra. Sí, y aparte también entender otro fenómeno súper interesante. México y particularmente Juárez y las fronteras de México están siendo ciudades ya no es un país solamente de paso, sino también de destino. De 2015 a la fecha, las solicitudes formales para asilo permanente en México han ido a la alza increíblemente. Te estoy hablando que quizá en la era de los 2000, México recibía 2,000, 5,000 solicitudes de asilo humanitario para permanecer en México, y ahora eso se disparó un 300%, se están procesando 100,000 solicitudes anuales de asilo humanitario. Entonces, no solamente ya un país de paso, sino también un país donde es un país de destino. Ahora, este migrante, obviamente, nosotros somos un país que de origen somos de paso para la migración centro y sudamericana, porque vamos a partir de eso. La primera ola de migración somos generadores de migrantes, que también obedece a una situación económica y política de nuestro país, pero que es normal porque es un vecino. Y es ahora sí que el tío rico, ¿verdad? Que se me acabó el azúcar, vas con el tío rico a ver si te picha un azúcar. Pero este fenómeno que estamos viviendo actualmente, somos un país de paso. Ya de destino, para centro y sudamericanos, y también incluso para otros grupos étnicos que les es más fácil llegar a América por otro país y luego es una travesía. Vamos empezando por ahí. El simple hecho, si ya vienes de El Salvador, de Guatemala, que está pegadito, de atravesar todo México, es un calvario, por mejores condiciones que tengas, estás hablando de que son kilómetros y kilómetros y kilómetros, y están mucho a la merced de quienes comercializan con ese traslado. Sí. Tenemos, por un lado, el tráfico, ¿no? Que es todo este tema del coyotaje, que le decimos los coyotes, los polleros, y que por supuesto las personas pues arriesgan su patrimonio primero, porque venden sus parcelas, con mucho esfuerzo juntan las cantidades que son ahorita de verdad ostentosísimas, y para pagar al pollero, que les va a ayudar primero a salir de la comunidad de origen y luego a atravesar todo ese viaje que tú comentas, y luego entrar a México, porque también pues México tiene obviamente políticas de migración, ¿verdad? Para entrar a México muchas nacionalidades sí necesitan visados, y pues desde ahí es como, bueno, primero te llevo a México como ilegal, que esto es un término pues popular, pero sabemos que migrar no es ilegal, ¿verdad? Entonces los traen a México y luego, ¿pero qué pasa? Que en el transcurso pues los abandonan, abusan en todos los sentidos de ellos. Y pues, entonces sí, muchas personas desafortunadamente pierden la vida en este calvario, en este viaje. Y muchas otras personas pues también que lo logran ya llegar. Es que eso es algo bien tremendo. Nosotros lo vemos mucho con las personas que ya están en la frontera, tan cerca y tan lejos, Vero. Sí. O sea, de que ya hice un viaje de miles y miles de kilómetros, de que quizá me tomó 6 meses, 8 meses o hasta un año, porque hubo gente que paraba poblado tras poblado para trabajar un poco y volver a ahorrar y cargar energías y vámonos otra vez, ¿no? Entonces dices, ya estoy aquí. Y luego aquí se vienen a topar pues con estas leyes de inmigración, ¿no? Que ahorita yo creo que las podremos platicar más, pero que quedan en una situación de atrapamiento. ¿Por qué atrapamiento? Porque no me están y no me van a procesar mi solicitud de asilo humanitario en Estados Unidos, porque creo que desde 2018 Estados Unidos no define reglas claras de asilo humanitario, pero tampoco volver a mi comunidad de origen es una opción, porque ya me está esperando el Mara, porque incendiaron mi casa, porque incendiaron toda mi comunidad entera. No hay a dónde volver. No hay a dónde volver, entonces, exacto.
es donde quizá México pues también comienza a ser pues una opción. No lo querían, no lo esperaban así, pero entonces se encuentran con que también la mala información, la nula o la mala información y los engaños pues hacen que tomen las personas decisiones equívocas que las vulneran de todas las formas. Entonces es bien tremendo, ¿no? Porque ya estás aquí, entonces ellos dicen, es que tan cerca y tan lejos, y van y se asoman y les explicas tú que ese río, ese canalito de agua, es lo que nos divide a ese sueño, a esa espera. Entonces es algo muy tremendo porque te digo, ya no solamente es, pues me regreso, pues no pude y me regreso. El año que entra lo intentaré, es que yo no puedo regresar, la vida está en riesgo. No, y aparte económicamente es imposible porque muchos de ellos dejan endeudados de por vida a los familiares para poder venir y o sea, es una decepción. Oye, pero ahorita que dices este canalito, yo la primera vez que caminé hacia, a ver, los que no somos de aquí, ¿no? O los que nos perdemos cuando decimos en el norte, en el sur, en el sureste, no sé qué. Si ustedes ven el mapita, está Juárez en medio, así que es en la parte muy norte del país, porque es el Piquito, estamos en el Piquito. Como si fueran a Tijuana, hay un área que se conoce como Anapra, y luego después de Anapra está un paso, otra puerta fronteriza. Yo la primera vez que fui hacia allá, que ves el muro que nos divide, pero en medio del desierto, porque estando en la ciudad, pues si vas por la avenida, hay una avenida que corre pegada a la frontera y pues tú vas ahí, pero pues te vas distrayendo con el tráfico, ves el muro, pero como que se vuelve parte del entorno. Pero la primera vez que me tocó verlo desde la nada, o sea, desierto y el muro en medio, te rompe el corazón, es desolador, es dramático porque no solamente es un fierro que se está ahí oxidando y que en cuanto medio te acercas ya hay un helicóptero encima de ti, te parte el alma el saber que existe esa férrea división en espacios que o sea, no vas a Estados Unidos para molestar a Estados Unidos, vas porque te lo han vendido como una de las mejores economías, que eso lo pondremos entrecomillado, porque ese American Dream no necesariamente existe, en mucho es publicidad, es un país con problemas, con crisis, ahora mismo con una crisis económica muy fuerte, pero nos lo han vendido como que es la solución mágica a todo. Sí, no, y la frontera como este lugar, espacio físico visible, este muro o este alambre de púas, pues está llena de simbolismos, está llena de simbolismos. Ahora nosotros con todo el trabajo territorial que hemos hecho con la comunidad venezolana, que también eso es otro tema tremendo, pues me preguntaba ayer un chico venezolano, oye, ¿y cuántas vidas se ha llevado este río? Digo, yo creo que no hay estadística, no hay estadística. Yo creo que el río Bravo, de ahí su nombre, de la fuerza, entonces sí, es una frontera llena de simbolismos muy, muy tremendo, desde la banderita, ¿no? De la bandera mexicana, donde comienza la americana, sí, son las fronteras pues no sé, como muy, muy únicas en su género, y como tú dices, las personas que no son quizá, parte de la comunidad fronteriza, que vienen a vacacionar o que vienen por trabajo o que ya vienen aquí, les llama mucho la atención esta vida fronteriza. Sí. Oye, porque vamos a ser muy honestos. México, Estados Unidos, son dos países, pero en medio hay un área, esa franja fronteriza, que termina no siendo, obviamente que legalmente sí, pero ideológica y económica y en todos sentidos termina no siendo ni México ni Estados Unidos. Es decir, es como una como una comunidad que se mezcla de una manera tan especial, tan particular, para bienes o para males, que el que llega aquí de fuera con la intención y con la promesa de que va a poder, como que si fuera así, sí, pásele pues a su casa y ellos tienen sus reglas, nos gusten o no nos gusten, cada país tiene la capacidad de hacerlo, pero de pronto en el área de migración son muy crueles, ¿no crees? Sí, creo que
Por supuesto, hay algo de crueldad con todas estas nuevas leyes y con estas nuevas políticas de migración, porque te digo, casi creo que no tengo puntualmente el dato, pero quizá desde 2018 Estados Unidos no define claramente cuáles son las reglas de asilo humanitario. Y eso es un derecho internacional, es un derecho humano de todas las personas de salir en búsqueda de solicitar refugios humanitarios, y los países al menos están obligados legalmente a escuchar los casos, a indagarlos. No te podría decir que están obligados a darlos, el asilo humanitario, pero sí a escuchar los casos, y tenemos desde 2018 con la pandemia, con esta forma de retorno inmediato del título 42. El título 42 ahorita desde el 2018 hasta la fecha fue por el presidente Donald Trump, y ahora Biden pues que lo ha mantenido. Es la manera que han encontrado de estar expulsando a todos los centroamericanos sin posibilidad de lo que te digo, por derecho, escuchar un agente de asilo humanitario los casos de las personas. Es una enmienda, es un apartado de la ley de salud, en donde ellos, esto les vino como de perlas, porque es como decir, bueno, esto es por parte de la ley de salud, el título 42, que dice que palabras más, palabras menos, que en un tema es un cerco sanitario, y entonces para no poner en riesgo la salud pública de los estadounidenses podemos retornar de forma inmediata y poner en riesgo la salud de los mexicanos sin procesar las solicitudes, ¿no? Entonces esto, te digo, ha pasado desde 2018, y entonces pues eso se sigue desdibujando cada vez más. Bueno, y entonces ¿cómo se pide el asilo humanitario, que es un derecho humano, que es un derecho consagrado por los tratados internacionales? No hay vías, si tú me preguntaras, entonces, ¿cómo le hace una persona para solicitar asilo humanitario en Estados Unidos? La frontera está cerrada, no hay reglas claras. Porque en esa época estamos hablando de cuando se dio esas caravanas masivas de centro y sudamericanos, que se vinieron muchos de ellos caminando desde sus países. Estás hablando de una locura, que de alguna manera se vieron sostenidos por la comunidad mexicana, más los esfuerzos del gobierno mexicano, porque son 2 vías de las que ellos se pudieron nutrir para poder llegar aquí. Llegan a Juárez y estamos hablando de comunidades de haitianos, de comunidades cubanas, de comunidades guatemaltecas, de salvadoreños, de gente. Ay, se va a ver bien feo lo que voy a decir, pero que en el estrato de la migración a Estados Unidos no les interesan, o sea, no los quieren, porque no es lo mismo que llegue una ola de migrantes alemanes, que eso te asegura que, sí, pásele, mire, aquí tenemos espacios, aunque no sean académicos ni mucho menos, a que sí llega toda esta gente sudamericana. Llegan y invaden literalmente el centro de la ciudad. Invaden es una palabra fea. Saturan todos los hoteles, incluso muchos abandonados, abrieron las puertas para poderlos recibir. Los centros de atención a migrantes, o sea, se saturó toda la zona centro de esta oleada, y se ha ido resolviendo poquito a poquito. Incluso hubo brotes de violencia en algún momento de cubanos que quisieron entrar, cuando el cubano históricamente tiene las puertas abiertas para ir a Estados Unidos, y de pronto ya no. Esta nueva que tenemos ahora no son venezolanos que llegaron caminando aquí, son venezolanos que llegaron por otras vías y que Estados Unidos dice, no los queremos, y los ponen literal con lo opuesto en una frontera a la que no quieren estar, a la que no tienen contactos, en la que no soportan el clima. O sea, estás hablando de eso, está fuera de humanidad. Sí, claro. Bueno, en este tema que tú dices de la atención humanitaria, a lo mejor sería el momento propicio para platicarte un poquito la función del centro. Okay. Y luego platicamos específicamente qué está ocurriendo con la comunidad venezolana.
Bueno, los centros integradores para migrantes son una estrategia de atención humanitaria que depende de muchas secretarías. Fue un mandato presidencial en 2019 cuando se inician los protocolos de protección a migrantes, el famoso Quédate en México. De todas esas poblaciones centroamericanas de las que llaman, entonces ellos estaban solicitando asilo humanitario. Estados Unidos estaba, antes de pandemia, esto obviamente es que la pandemia es otro tema, ¿no? Marca un antes y un después en el tema de la migración y de todos, sí. De todos los... Ajá, entonces... Estos centros integradores, te digo, es una política, es un decreto presidencial de que se reúnan todas las secretarías que tienen que ver con el tema de migración y se crea la Agencia Intersecretarial para Atención en la Frontera Norte, porque los centros integradores particularmente son para atención en Frontera Norte. Ciudad Juárez fue el primer centro integrador para el migrante. Ahorita hay uno en Tijuana y luego hay uno más en Tamaulipas, en el estado de Tamaulipas. Y nace, te digo, en el marco de los protocolos de protección a migrantes, en donde Estados Unidos iba a revisar las solicitudes de asilo humanitario de estas personas y los iban a regresar a México a esperar estos procesos. Esos procesos tenían más o menos, ellos decían que se iban a tardar al menos alrededor de 8 meses en resolverse y las personas eventualmente iban a estar siendo citadas a cortes, a cortes con oficiales de asilo para estar revisando las pruebas y todo el tema, y eventualmente iba a haber una respuesta positiva de sí, tú tienes la condición de asilado humanitario en Estados Unidos o no. Y si la respuesta era no, pues entonces ya no los iban a retornar a México, sino que los iban a dejar en detención y entonces los iban a retornar a la comunidad de origen. Entonces, en este sentido se aperturan los centros integradores como una estrategia de atención humanitaria de todas estas personas que iban a estar siendo retornadas bajo estos estatus migratorios, que le vamos a decir por las siglas en inglés MPP. Migrant Protocol Protections, protocolos de protección a migrantes. Entonces, ¿qué comunidad era? Principalmente en las comunidades del Triángulo Norte de Centroamérica. Guatemala, El Salvador, Honduras, sí, también Cuba, también Venezuela, ecuatorianos. Salvador, de todo sí, lo que es. Ajá. Sí, exacto. Entonces, en eso, es un esfuerzo puntualmente de 2 secretarías. La Secretaría del Bienestar, que tiene todo el tema presupuestal, para mantener un centro de estas condiciones, y la Secretaría del Trabajo, porque el mismo nombre lo menciona, los centros integradores para el migrante. La finalidad última de estos centros integradores eran que las personas, en tanto esperaban estos procesos, que no sabíamos a ciencia cierta cuánto iban a durar, se integraran a la comunidad. Con tema laboral. Con tema laboral, entonces por eso también es en la Secretaría que descansa, la Secretaría de Trabajo, puntualmente la Subsecretaría de Trabajo, en quien descansa esta responsabilidad de operar los centros en coadyuvancia con la Secretaría de Bienestar. En los centros integradores les ofrecemos a todas las personas migrantes alojamiento, seguro, alimentación, bolsa de empleo. Y esta bolsa de empleo pues también implica que les ayudemos a obtener los permisos para estar legalmente en el país temporalmente, para obtener un RFC, un número de seguridad social, para que les permita trabajar de manera legal. Y entonces se oferta alrededor, ahorita tenemos actualmente 50 empresas en la bolsa de empleo del Centro Integrador Leona Vicario. Educación, adentro del Centro Integrador hay un modelo de atención multigrado ¿Para niños y adultos? Para niños, niñas y adolescentes. Okay. CONAFE es el Consejo de Fomento, no me acuerdo las siglas de CONAFE en este momento, pero dependen de la Secretaría de Educación Pública. Entonces hay un sistema escolar al interior del Centro Integrador para que los niños acudan a un sistema escolarizado multigrado. Hay atención psicológica, que también es algo fundamental, porque las personas migrantes pues traen a cuestas muchos duelos, muchos duelos y muchos estrés postraumático. Es que la propia migración es un duelo, aunque cuando es voluntaria es un duelo, cuando es obligada, pues... Sí, se hablan, algunos autores que son especialistas en salud mental hablan de los 7 duelos del migrante, ¿no? Son bastantes, y todavía los que tienen a cuestas de personas que perdieron familiares en el trayecto. Entonces, la atención psicosocial también es fundamental. Por supuesto, la atención médica, y esto es en coadyuvancia con IMSS Bienestar y la Secretaría de Salud del Estado. Tenemos salud médica, afortunadamente, de 8 de la mañana a 9 de la noche, fines de semana. Entre semana y fines de semana, son organizaciones de sociedad civil como HOPE, es una asociación que es transfronteriza,
El Paso Ciudad Juárez, que nos ayuda con médicos voluntarios los fines de semana. Entonces, si te fijas, es una atención muy, muy, muy integral para que el migrante, en lo que espera, en lo que esperaba este procedimiento, tuvieran el soporte. Exacto, pero ¿qué pasa? Pues obviamente eso, estamos aquí siempre en emergencia. La teoría suena bien bonito, sí, pero a la hora que te sobrepasa. Es importante puntualizar en emergencia, no en crisis. Yo honestamente creo que particularmente Chihuahua como estado y Juárez como frontera no hemos tenido crisis. Se hablan de las crisis de migrantes. Yo creo que hay una comunicación en los 3 niveles de gobierno que ha sido ejemplo incluso en otras fronteras, de muchas otras fronteras viajan a ver cómo se gestiona la atención a personas migrantes en esta ciudad, porque quizá pues la comunidad juarense decir, oye, ¿de qué me hablas? Pues sí, ahí están los venezolanos, pero bueno, otras fronteras es otra historia, es otra historia, hay gente durmiendo en las calles todo el tiempo, no solamente como puntualmente cuando ocurre ahorita con los venezolanos. La verdad es que, y eso ha sido como, yo creo, sí, una labor intersecretarial por parte del gobierno federal, pero y también del gobierno del estado y también del gobierno municipal. Y de la propia sociedad organizada. Sí, aquí, sí, digamos, porque yo he visto muchas comunidades religiosas que están metidos muy con las cuestiones de alimentos, sobre todo. Sí, ¿no? Aquí Juárez tiene la presencia de 3 agencias de la ONU. Es de las pocas ciudades en México en donde tienen presencias formalmente con oficinas, 3 agencias de las Naciones Unidas. Está la OIM, la Organización Mundial para las Migraciones, está UNICEF, que tiene con todo que ver con los temas de protección para la niñez, para la infancia, y está ACNUR, que es la Oficina del Alto Comisionado para los temas de refugio. Entonces hay todo un sistema de gestión para mantener una migración segura y ordenada, ¿no? Porque si no, o sea, te digo, sí hay emergencias constantemente, pero nunca afortunadamente ha habido una crisis por esta buena gestión. Sí, no, es que sí, ahorita que lo dices, yo recuerdo que cuando se dieron las olas migrantes, se partían y aquí llegaron pocas, en realidad fue muy poco, pero llegaron a un Tijuana, que llegaron así masivos, y hubo un rechazo a la comunidad y hubo violencia incluso contra ellos. Y acá también, y luego ves en Juárez y dices, mucha gente ni se enteró más que por las noticias que llegaron, porque hubo como un colchón de protección para bienvenirlos. O sea, yo creo que también esa es parte de la diferencia que hay entre cómo llegaron aquí y cómo han llegado a otras fronteras, que aquí fueron bienvenidos. Sí, aquí la ciudad tiene alrededor de 21 albergues de sociedad civil y de comunidades de fe que atienden específicamente a población migrante. Le llaman la red de albergues. Entonces, digo, son grandes esfuerzos. Hay 21 espacios, está el Centro Integrador para el Migrante puntualmente del Gobierno de México, donde tenemos una capacidad de alojamiento de 700 personas. Hace 2 semanas vino la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, a dar la instrucción de ampliarlo hasta 900 personas para estar listos. Es mucha gente, está el esfuerzo del municipio con el Kiki Romero, que esto es algo también muy novedoso y que también nos copiaron como este modelo de atención de los espacios filtros, Vero, porque imagínate esta cantidad de personas que estaban de todos modos siendo retornadas bajo el título 42 ya en el escenario de pandemia. Entonces también pues, se podía convertir en un problemón de salud pública, porque eran personas que habían transitado pues, una infinidad de países. Entonces los espacios filtros fueron, creo que también una muestra de la buena gestión de la ciudad y de una reacción positiva. Sí, porque ¿qué son los espacios filtros? Las personas antes de ser canalizadas a Leona Vicario llegaban a este espacio municipal de Kiki Romero para estar en una observancia de síntomas y hacer una prueba de COVID. Si había un COVID negativo y después de 7 días pasaban con nosotros a Leona Vicario. Si eran COVID positivos, pasaban al Hotel Filtro. El Hotel Filtro es un esfuerzo de la OIM, de la Organización Mundial para las Migraciones, donde las personas que sí tenían la enfermedad podían cursar cuarentenas pues, con toda la dignidad en una habitación de hotel y después con una prueba negativa de COVID iban con nosotros, porque también si se hubiera hecho un problemón de salud pública. Imagínate. Oye, acabas de decir una palabra mágica, dignidad. Es una de las cosas que los migrantes pierden
de primera instancia, porque estás hablando de que el migrante original, lo decíamos al principio, se mudaba porque tenía condiciones económicas difíciles, entonces se tenía que mover a buscar mejores condiciones. Pero estos migrantes que están ahora, de los que nos estamos ocupando en este momento, tuvieron que, por cuestiones de salud, bueno, sí, de salud mental, ¿verdad? Pero de violencia, por cuestiones de narcotráfico, por cuestiones de la violencia organizada dentro de sus comunidades, salir huyendo, o sea, literal salir huyendo. Y entonces el ser familias que tenían cierta estabilidad en sus lugares de origen, tienes que dejar todo. Y en el camino van perdiendo la dignidad porque les tratan de una manera muy desagradable. Cuestiones políticas como el caso de los venezolanos, que se tienen que salir de su casa, ahora sí que escondidas. No pueden cargar ni la ropa, muchos de ellos se salen con lo que llevan puesto y ateniéndose a que un familiar o alguien en Estados Unidos los esté solventando económicamente, que eso es una característica de la comunidad venezolana, que mucha gente los ve como, vienen a quitarnos. La mayoría del venezolano, pues no te voy a decir que viene rico, pero tiene un soporte económico del otro lado de la frontera. Es un asunto que está esperando para poder pasar. Pero sí hay comunidades, hay parte de la comunidad que los ve como una amenaza. Vienen a quitarnos trabajo, vienen a quitarnos recursos, y luego les da uno, te decía ahorita que llegaste de esa reacción que se dio, y lo platicamos en la semana, de la aumentada ley de frijoles. Para quien no ubique, una mujer que en uno de los espacios nosotros comemos en México frijoles para desayunar, para comer y para cenar. Y a ella le llevan frijoles y dice, guácala, ¿cómo? O sea, ¿cómo me dan frijoles? Y la manera en que nosotros lo entendimos fue, ¿qué les pasa? O sea, si yo no como frijoles. Y tú me abriste los ojos de que, o sea, no es eso, es que en su comunidad los humanos no comen frijoles. Entonces los estamos a veces tratando desde nuestra óptica y eso no está bien. Claro, es que muchas veces creemos, desafortunadamente, y lo tenemos ya así como naturalizado, que bueno, que en una situación de emergencia, en una situación de crisis, pues lo que te den, lo tienes que bien recibir y estar agradecido y todo, pero bueno, ¿de dónde dejas de lado? No puedes dejar de lado la dignidad de las personas. Te comentaba, a nosotros nos ponían un ejemplo, una capacitación que nos dieron de Asia Central, ¿no? Había un terremoto, todo acababa había muchas personas todavía pues heridas y llegan a atender de parte de una organización civil, la agencia. Dicen, bueno, pues ¿qué es lo primero? Agua, comida. ¿Y sabes qué quería la comunidad? Que les reconstruyeran la iglesia. Antes de comer, antes de que empieces a instalar servicios sanitarios, reconstruyen la iglesia. Porque no podemos estar respondiendo a la emergencia desde como nosotros creamos, desde nuestra perspectiva, porque a lo mejor a nosotros tú dices, híjole, pues tiene hambre, unos frijolitos y unas tortillas. Son unos burritos de frijoles, la armamos. Y esta comunidad, particularmente donde pertenecía ella, los frijoles se le dan a los cerdos para engorda. Entonces, ellos se sentían como, oye, me estás dando comida. Me estás trayendo bolsas de croquetas. Exacto. Entonces, en la respuesta humanitaria es bien importante no perder de vista que ellos son personas con capacidad de agencia, donde ellos van a poder decirte qué es lo que primero necesitan, y en ese sentido tienes que ir respondiendo para nunca desdibujar su dignidad. Mira, yo te voy a poner un ejemplo en el centro. En el centro integrador, al inicio, nosotros aperturamos en 2019 y desde entonces hemos tenido, creo yo, una mejoría grandísima porque hemos aprendido a escuchar. Porque al inicio era, híjole, tengo dos ejemplos bien puntuales y con esto va a quedar bien claro. Nosotros creíamos toallas sanitarias. Las toallas sanitarias estaban en el área de acopio, donde te entregaba la fórmula para bebé y te entregaban los pañales. Alguna ocasión, desde el área médica, nos dijeron que había una paciente con una tremenda infección.
y que necesitábamos llevarla a segundo nivel, ¿no? Al Hospital de la Mujer. Y la infección era, Vero, por estar usando papel higiénico en su periodo menstrual. Y nosotros, ¿pero por qué si hay una cantidad de toallas aquí, toallitas de higiene femenina y demás para que no pase por eso? Pues sí, pero las toallas femeninas, en donde están, las despacha un hombre. Y ella no va a someterse a la humillación terrible de ir a solicitar una toalla femenina a un varón. Una mujer guatemalteca de una comunidad maya. Claro. O sea, pero por supuesto. Y si lo ves, es que es obvio. Exacto, o sea, hay una pero esas obviedades las pasamos de repente. Porque yo lo estaba viendo como yo, mujer occidental, moderna, feminista, pues entonces... Sí, entonces, pues voy a la farmacia y solicito, exacto, o sea... Entonces es muy tremendo, nos pasó también con la ropa. Actualmente en el Elena Vicario tenemos un área de ropa abierta donde las personas pueden ir a tomar la ropa, medirse lo que mejor les guste, lo que mejor les quede, porque es ahí donde les estás dando vestimenta con dignidad. No, si tú le digo, ¿qué talla eres? Y aquí, toma, eso te queda. No, bueno, o sea, si lo ves así, tan simple, está haciendo frío, denle unos pants. Y que ya a lo mejor no, su religión... no le permite usar más que faldas. Exacto. Entonces, no olvidar que las personas migrantes tienen capacidad de agencia y que hay que escucharles, que no siempre es cierto que, híjole, pues es que estando con hambre, cualquier cosa que te lleves te la tienes que comer, pues a lo mejor sí te la vas a comer porque tienes hambre, pero a lo mejor te la vas a comer con lágrimas en los ojos porque tú no comes carne. Y entonces estás faltando a todas tus a todo tu sistema de creencias y todo. Entonces, eso es mucho de lo que a lo mejor cuando desde el privilegio nunca hemos atravesado algo así. Entonces es algo bien tremendo, creo yo. Sí, no. Y es que en todos sentidos, una de las partes más difíciles es ser empáticos, ponernos en los zapatos de la otra persona. Y en esta que estamos hablando de cuestiones culturales completamente ajenas a nosotros, en hábitos de comida, de higiene, de religión, porque eso es muy importante lo que haces ahorita. Hay personas para las que es más importante tener un espacio para orar. Yo recuerdo que en un tiempo me tocó mucho convivir con personas musulmanas y de repente decías, ¿estás en algo súper importante? Y daban a cierta hora, o sea, no avisaban, se paraban y se salían, porque era su hora de orar. Entonces habían ellos pedido un espacio particular y se metían en ese cuartito, ponían como un tapetito que ellos usan y dirigido hacia la Meca y todos hincados y oraban X minutos, terminaban, recogían y regresaban como si nada a la junta y regresábamos a empezar desde ahí. Entonces al principio decías, bueno, ¿estos qué se creen? O sea, falta de respeto, se equivocó la junta. Sí, ya habíamos dicho que la junta era de tal. Pues sí, pero para ellos era superior el interés de cumplir con sus obligaciones religiosas que con sus obligaciones económicas. Y ahí es donde esa empatía nos tiene que llegar. Ahora, no se trata solamente de que ellos se adapten a nosotros, pero se trata de respetar la multiculturalidad de todos. Porque en esos casos, más que adaptación, empieza a existir esa mezcla de usos, costumbres, exactamente, y es como van evolucionando las sociedades a lo largo de la historia. Así es, sí, o sea, hay casos de éxito documentados de países que han sabido gestionar de la mejor forma los flujos migratorios, que no solamente han puesto sus políticas públicas y sus servicios a la adaptación, sino a la inserción. Y es ahí en donde está el éxito, en la correcta gestión, en la multiculturalidad. Ahí es donde comienza a haber éxito para estas comunidades migrantes, en donde no te pido incluso que renuncies a tu lengua para que te puedas adaptar, sino que realmente gestiona de la mejor forma lo más rico de tu cultura y te permite también que la integres, ¿no? Exacto, porque entonces debemos ver al fenómeno migratorio como una posibilidad de enriquecimiento social. Por supuesto, Estados Unidos es la potencia que es
por la migración. Entonces aquí tenemos en nuestro vecinito el mejor ejemplo. En el vecinito que no le gusta la migración. Exacto. Es una sociedad conformada por migrantes. Que no le gusta la migración, pero en guerra mundial, donde no había cadenas de suministros, vengan todos a trabajar, bienvenidos, aperturamos el programa Bracero, o sea, que juega más bien con el tema de migración. No me gusta mucho la migración, pero si ya está habiendo falta de mano de obra, hago como que no me doy cuenta que por tal frontera están cruzando miles y miles de personas, ¿no? ¿Por qué dices eso? Ay, Obama, ¿por qué andas diciendo eso? Oye, la ciudad entonces, como bien lo acotas, está en una situación de emergencia, no de crisis. Esta situación de emergencia, como en base a tu experiencia y en la información que tú tienes, ¿toca fondo ya o todavía vamos a seguir recibiendo estos grupos que por cambios de política a ellos les hacen creer que pueden entrar por tierra y ahora resulta que no, que tienen que entrar por aire y luego dices, ay, pues que se vayan por aire? O sea, no es porque, sí, compré el boleto y me paso. Tengo que pedir desde mi lugar de origen una cita y luego me van a decir, sí, puede venir dentro de 2 años. Cuando necesito irme ya. No es necesario que, puntualmente para la comunidad venezolana, no es necesariamente que estén en su país de origen, pero es una serie de requisitos, por ejemplo, tener como un tutor solidario o una persona de respaldo económico que tiene que tener un sueldo anual de no sé cuántos miles de dólares, cosa que es bastante complicada, ¿no? Y luego necesitas haber ingresado al país, al tercer país donde te vas a alojar de manera regular. Entonces, por ejemplo, todos estos venezolanos que están de manera irregular en el país tendrían que salir, solicitar una visa y luego ya esperar en México y luego tener un familiar con estas características económicas y luego hacer la solicitud por internet. Oye, pero ¿qué pasa? Es que es justo, es un cambio de política pública. Este anuncio se da el 12 de octubre, pero durante todo septiembre, durante todo agosto, miles y miles de venezolanos por todas las fronteras estaban siendo bien recibidos, a excepción de otras comunidades de Centroamérica que los estaban retornando por el título 42. En su momento hubo un posicionamiento de, los venezolanos están siendo víctimas de un régimen de opresión horrible, entonces los vamos como a recibir. Había como esta disposición de Estados Unidos de recibirlos. Después empezó a haber un problema al interior de comunidades fronterizas como El Paso y otras comunidades en Estados Unidos que hacen frontera con México, pues porque ahora estaban allá en condición de calle, pero allá. Entonces, pues obviamente eso no les gustó, eso les preocupó y entonces dijeron, oye, no, ya no podemos seguir siendo tan buena onda con ustedes porque están llegando en masa y no tenemos capacidad instalada quizá para estarles recibiendo. Entonces, a partir del 12 de octubre, siempre es ABCD para hacerlo. Y entonces imagínate, había personas que venían apenas terminando de cruzar el Darién, que es como esta parte de una selva horrible que tienes que cruzar sí o sí para abandonar Venezuela. Pues ya habías atravesado, ya te habías jugado la vida atravesando la selva, ya habías pasado 3 países y te acabas de enterar. Pues ya, ¿qué haces? Ya no puedes regresar a Venezuela. Pues lo que vas a intentar es llegar a la próxima comunidad fronteriza más cercana, porque ellos creen también mucho de eso, ¿no? De que pues hay que estar ahí, al pie del cañón. Hacer presión política. Sí, de hacer presión política, pero también de ser los primeros a enterarnos si hay un cambio. Porque como ya nos pasó que no nos enteramos porque veníamos en el cruce, a lo mejor si mañana cambian las cosas, pues somos los primeros que nos enterados y estamos ya aquí en el límite fronterizo, ¿no? Ahora, ¿el programa Quédate en México sigue vigente? El programa Quédate en México ya no está vigente, fue de agosto de 2019 a febrero del 2020, se terminó este programa MPP y este año tuvo lugar de nuevo, de diciembre del 2021 a junio de 2022. Y puntualmente en esta frontera solamente estuvieron siendo retornados en su mayoría varones de Nicaragua. Y se cerró afortunadamente, y digo afortunadamente porque el hecho de que cierre pues significa que entonces van a recepcionar las solicitudes de asilo y las personas van a poder esperar en Estados Unidos en tanto esta solicitud de asilo se resuelve. Eso es otra cosa como también de la malinformación, ¿no? O sea, el hecho de que tú ingreses ya a Estados Unidos con una solicitud de asilo no significa que ya hayas ganado la condición. O
Significa que estás en espera de que los tribunales de migración revisen el caso, pero como puede ser que sí, como puede ser que no. Porque incluso se dio el caso de que se hablaba de que separaban a las familias, que a los niños y luego los tenían en cárceles, o sea, tenían un cierto trato, incluso como hablaban ellos como animales, o sea, ni siquiera había un trato digno en ese periodo de espera, y los niños en unos lugares con rejas de malla de gallinero como si fueran animalitos, cachorritos ahí, que ahí los tengo mientras vienen a ver quién los adopta. Y sí ha existido ahí también una... ¿Hay alguna manera, no sé, la Comisión Interamericana o alguien que pueda hacer algo por los migrantes, o están en un estado de indefensión actualmente? No, hay muchas luchas de sociedad civil, de muchas organizaciones de respeto y de defensa de derechos humanos que tienen bastante incidencia a nivel políticas públicas, que están siempre haciendo presión en la Cámara Alta y en la Cámara Baja de Estados Unidos. También la academia con toda esta investigación pues tienen bastante incidencia. Tú sabes que ahorita Estados Unidos está saliendo de un proceso electoral aquí en el estado, ¿no? Que es otra cosa que también me entorpeció y perjudicó más a la comunidad venezolana. Pero sí, o sea, sí suceden, desafortunadamente sí suceden, son víctimas de muchas violaciones por los propios estados de sus derechos humanos, pero también hay muchas organizaciones muy comprometidas a la defensa de sus derechos, que los acompañan en las cortes, que les dan un seguimiento, mira, hasta que los dejan en la puerta de su casa ya en Estados Unidos con todos sus papeles, su permiso de trabajo. Desafortunadamente, pues en cantidad hay una desproporción, ¿verdad? Ojalá hubiera un abogado pro bono para cada uno de ellos, pero sí permean y sí, digamos, ejercen vigilancia, y esta vigilancia tan puntual que ejercen sí los detiene un poquito las autoridades a cometer actos más improperios ahí. Oye, en el caso del centro integrador que coordinas, del Leona Vicario, ¿estás ahorita llena? ¿Hay espacio? ¿Cuál es la condición en la que está ahorita el centro? Ahorita el centro tiene espacio, ahorita el centro tiene el 50% de su capacidad, entonces nosotros estamos listos para seguir recibiendo sobre todo a la comunidad venezolana. De esta última visita de la secretaria Ariadna, la secretaria de Bienestar del Gobierno de México, ella dejó la instrucción de que saliéramos a brigadear, a promover a toda la comunidad venezolana que había este espacio de alojamiento seguro y digno para todos ellos, para todas ellas, que no teníamos nada que ver con migración, que no teníamos... convencerlos. Exacto, entonces ya tenemos desde el día miércoles de la semana pasada trabajando en esto, hemos estado convenciendo sobre todo a familias, es como nuestro grupo de trabajo más focalizado, ¿no? Para que las familias vayan y se alojen con nosotros. Hay desconfianza, tienen temor, pero también ha sido favorable porque a las que han aceptado irse, después al día siguiente nos acompañan al brigadeo y entonces, oiga, no, fíjese que no es como el del sur, donde nos tuvieron 14 días encerrados, acá está muy bonito, acá está muy padre, la comida está muy rica, entonces nosotros tenemos espacio, y por esto digo, no hay una crisis, hay una emergencia, hay algo que todas las autoridades nos mantienen pues atentos y ahí como al pie del cañón, pero yo no hablaría de una crisis nunca la ha tenido la ciudad afortunadamente, y pues nosotros tenemos espacio y aprovecho este espacio para decirle a todas las personas de la comunidad venezolana que en el Centro Integrador para el Migrante Leona Vicario de Gobierno de México tenemos las puertas abiertas para atenderles, para trabajar en comenzar a restituir todos estos derechos que les han sido vulnerados, desde la educación, la alimentación, el servicio médico. Entonces, que nos den como ese voto de confianza, y que desde, a lo mejor también es importante poderles dar información puntual. Yo creo que eso también la información es un derecho llave. Así es. La información es un derecho llave que nos va a permitir tomar mejores decisiones y también tomarlas pues con la pancita llena, sin frío. No, es que esa es otra, que los que no han decidido tomar la alternativa, yo creo que ahora con el clima que se está enraizando cada vez más, hasta que llegamos a los bajo ceros, yo creo que va a haber ahí un puchoncito para que acepten la ayuda. ¿Dónde está el centro? El centro está en el eje vial Juan Gabriel,
entre la Ribera Lara y López Mateos. Hay protocolos de entrada, entonces por eso nosotros les estamos yendo todas las tardes de 3 a 5 ahí al bordo fronterizo a invitarles. Vamos con camionetas para que las personas que acepten vayan con nosotros. Sí les hablamos de que obviamente el centro, como cualquier casa, incluso hay reglas, hay reglas de estancia, pero pues esa es la invitación para todas las personas venezolanas o todas las personas de cualquier nacionalidad y sin distingos de estatus migratorio, si estás legal o no estás legal, y sin distingos de nacionalidades. El centro integrador es una opción para todos ellos. Nosotros también tenemos ahorita mucha población mexicana, pero es otro gran fenómeno. Es que también es migrante, también son migrantes. Sí, le llamamos nosotros el desplazamiento forzado interno. Todos tenemos ahorita mucha comunidad de Michoacán, de Guerrero, de Oaxaca. Entonces estamos abiertos y dispuestos a atenderles a todos. Sí. Y además, pues, que quede clara la política que siempre ha existido en Juárez de aceptar al que viene. Exacto, sí, desde Juárez y desde los del gobierno de México, ¿no? Sí, como país somos un país que se caracteriza mucho por la apertura. Así es. Al migrante. Aquí en Frontera Norte están estos centros integradores: Juárez, Leona Vicario, en Tijuana y en Matamoros, que son como estas 3 fronteras con más dinamismo. Pues bueno, muchas gracias. Felicidades por el trabajo, porque sí, me consta, yo conozco a la muchacha, yo sé el nivel de compromiso que manejas siempre con tus actividades. Te felicito y pues a darle. Muchas gracias por este espacio para platicarle a la comunidad juarense que no hay emergencia, ni que haya emergencia, no crisis. Y que no por eso hay que bajar los brazos. Exacto. Y que si vemos a alguien en una situación de riesgo, de vulnerabilidad, pues acercarlo a este tipo de instituciones. Así es, muchas gracias. Gracias. Yo soy Verónica Palafox, esto fue Tenemos Mucho que Decir. Agradecerle a la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez por la hospitalidad de recibirnos en este episodio en sus instalaciones. Búsquenos en nuestras redes, por favor, denle like, denle compartir, denle palomita, porque esta información le puedo asegurar que si a lo mejor a usted le pareció solamente interesante, puede ser la llave para solucionar los problemas momentáneos de más de una persona. Muchas gracias, nos vemos la próxima.